Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos son algunos de los nombres que más nos suenan cuando de dinero se habla. Figuras que marcaron un antes y un después en la sociedad moderna. Figuras que aportando valor y soluciones a la gente se hicieron de una riqueza surrealista. Tiempo atrás existió un hombre que ni sumando todos los activos de todos los antes nombrados se acercarían a la fortuna que poseía. La industria y la economía que conocemos actualmente se la debemos a este hombre que, incursionándose en el mundo del petróleo, logró hacerse de una fortuna que escapa de nuestro entendimiento. Y no estamos hablando de una persona proveniente de una familia bien concebida, es una persona que al igual que tú y que yo se hizo desde cero. Con mucho ingenio y trabajo duro logró posicionarse como el hombre admirado por los hombres. Damas y caballeros, esta es la historia del hombre más rico de toda la historia, John Davidson Rockefeller. Esto es Moneybot, así que sin dar más vueltas, comencemos. John Davidson Rockefeller nació en 1839 en una familia modesta de Nueva York. Desde joven tuvo que trabajar para sostener a su familia debido a la ausencia de su padre, un vendedor ambulante. El pequeño John vendía desde dulces hasta piedras pintadas a todos los niños que podía ver en su zona. Tiempo después había probado con la cría de pavos y ofreciendo sus servicios de tareas domésticas a la gente de su vecindario. Toda esta temprana experiencia en el mundo financiero lo volvió bastante hábil con el uso del dinero. A los 14 años cumplidos, el adolescente John se trasladó a la ciudad de Cleveland, Ohio, donde ingresó a una escuela comercial en la que aprendió sobre negocios y contabilidad. Lastimosamente para él, la vida estaba llena de altibajos, por lo que a los 16 años se vio obligado a abandonar la escuela y a buscar un empleo de inmediato, debido a la difícil situación económica que estaba atravesando su familia. Gracias a lo aprendido en la escuela de contadores, consiguió un empleo como auxiliar contable, donde ganaba 60 centavos al día. Como todo gran empresario, aprovechó la situación para aprender todo lo que podía referente a los negocios, adquiriendo habilidades que lo potenciaban a niveles superiores. Pasados unos años y habiendo renunciado de su antiguo empleo, el joven John se asocia con Maurice Clark, a la vez que pide un préstamo para poder comprar la materia necesaria para el negocio. Comenzaron a comercializar con productos lácteos, carne y todo tipo de materia prima. Como era de esperarse, al negocio le fue excelente, teniendo ganancias significativas los primeros años. Todo marchaba a pedir de boca, pero para el joven John no era suficiente. En el año 1863 incursiona en el negocio del petróleo, un mundo prácticamente inexplorado para esos tiempos. Unos años antes, un hombre llamado Edwin Drake había extraído petróleo de un pozo que él mismo construyó. Era solo la punta del iceberg, pero algo es mejor que nada. Como todo hombre visionario, Rockefeller vio que el negocio del petróleo no estaba en la extracción, sino en el refinamiento del mismo, productos como lubricantes, aceites, queroseno y muchos más. Con mucha fe y perseverancia, siguió adelante con su visión. Todo lo aprendido en años anteriores lo ayudó a reducir gastos y a manejar las ganancias. En 1867, el magnate ferroviario Cornelius Vanderbilt, una de las figuras más ricas de América en ese entonces, buscaba optimizar sus rutas ferroviarias tras la burbuja de los ferrocarriles. Vio en el joven empresario la oportunidad de maximizar ganancias. El joven John, aunque enfrentaba dificultades financieras, vio en Vanderbilt la clave para expandir su refinería. Tras un infortunio con un tren que lo hizo reconsiderar su destino, el joven Rockefeller perseveró y convenció a Vanderbilt de un acuerdo que catapultó su refinería hacia el liderazgo en Cleveland, preparándolo para mayores logros en el mercado. En el año 1870, el joven John fundó la Standard Oil Company para enfrentar a la mala fama del queroseno, cuya fama se había ganado gracias a los incendios y accidentes producidos por él mismo. Su plan de crecimiento incluyó adquirir a la competición y controlar la producción de todos ellos, distribución y comercialización del petróleo, básicamente monopolio. Aprovechó la caída de precios en 1872 para negociar acuerdos favorables con ferrocarriles, asegurando una ventaja competitiva. El joven John empleó tácticas controvertidas como guerras de precios y adquisiciones agresivas conocidas como la masacre de Cleveland, consolidándose como uno de los magnates más poderosos y controvertidos de todos los tiempos. El poder adquirido por Rockefeller empezó a preocupar a Vanderbilt y Scott, quienes formaron una alianza para poder hacerle frente, subiendo los precios del transporte de petróleo. Rockefeller respondió con determinación. Decidió reducir su dependencia de los ferrocarriles mediante la construcción de un extenso sistema de oleoductos de más de 6.500 kilómetros a través de Ohio y Pensilvania. Esta innovación no solo transformó el transporte de petróleo, sino que también desencadenó una profunda crisis en las ferroviarias, resultando en despidos masivos y quiebras sectoriales. Como todo gran visionario, aprovechando la situación, el joven John consolidó aún más su poderío, adquiriendo a bajo precio las compañías petroleras afectadas. Para el año 1882, la Standard Oil Company controlaba más del 80% del mercado petrolero en Estados Unidos y comenzó
comenzaba una expansión global. El joven John, ya en la cima del poder económico, enfrentaba críticas intensas por sus métodos agresivos y su dominio del sector. En julio de 1890, el gobierno federal de Estados Unidos promulgó la ley Sherman Antitrust para combatir los monopolios y prácticas restrictivas en el comercio. Esto afectó directamente al adulto John y su Standard Oil Trust, obligándolo a disolver la organización en 1892. Sin embargo, él y sus abogados encontraron formas legales de mantener su imperio intacto. Mientras se enfrentaba a los desafíos legales del gobierno, surgió una nueva amenaza para Rockefeller: la electricidad. Inventos como la bombilla de Edison y los avances en corriente alterna de Nikola Tesla revolucionaron el acceso a la energía. Reduciendo la demanda de queroseno, Rockefeller intentó desacreditar la electricidad, pero fracasó. Ante el declive de queroseno, el adulto John centró sus esfuerzos en la gasolina, un subproducto ignorado de la refinación del petróleo. Contrató científicos para poder encontrar usos prácticos, impulsando desarrollos como motores de combustión interna. Este nuevo mercado de la gasolina revitalizó su imperio, llevándolo a controlar el 91% de la producción de petróleo en Estados Unidos para el año 1904. A pesar de la creciente competencia y escrutinio público, Standard Oil se adaptó, reduciendo su cuota de mercado al 70% en 1906 para evitar prácticas monopolísticas. Este periodo marcó la transformación de Rockefeller y su empresa en un gigante global del petróleo, enfrentando desafíos legales y tecnológicos mientras consolidaba su influencia en la industria. Después de años de enfrentamientos legales y una batalla contra el gobierno estadounidense, finalmente el 15 de mayo de 1911, la Corte Suprema dictaminó que la Standard Oil había violado la ley Sherman Antitrust al monopolizar el mercado del petróleo. Como resultado, se ordenó la división de la compañía. De este proceso surgieron 34 empresas independientes, incluyendo la Jersey Standard, que más tarde se convirtió en Exxon, la Socony, que se transformó en Mobil, y la Socal, que eventualmente pasó a ser Chevron. A pesar de la división, Rockefeller logró mantener una parte considerable de las acciones en todas estas nuevas entidades, asegurando que su fortuna personal no se viera afectada. Tras el desmantelamiento de la Standard Oil, las acciones que poseía Rockefeller aumentaron considerablemente su valor, elevando su fortuna personal a unos $1.500 millones de esa época. Hoy en día, esto equivaldría a más de $800 mil millones, representando aproximadamente el 1,6% de la economía estadounidense de ese entonces. Para ponerlos en perspectiva, la fortuna actual de Jeff Bezos, la persona más rica del mundo, en este momento es de alrededor de $180 mil millones. Sí, una total locura. Después de renunciar a la presidencia de su empresa en 1911, el señor John Rockefeller se dedicó por completo a la filantropía y disfrutó junto a su familia de su vasta riqueza. Fundó la Fundación Rockefeller en 1913 con una donación inicial de $100 millones, que en la actualidad equivaldrían a más de $50 mil millones. A través de esta fundación apoyó causas sociales relacionadas con la educación y la salud pública, donando un total de más de $500 millones durante toda su vida, lo que lo convierte en uno de los mayores filántropos de la historia. John D. Rockefeller falleció el 23 de mayo de 1937 a la edad de 97 años, dejando un legado que perdura hasta nuestros días. Es recordado como un símbolo de prosperidad y de construcción, aunque muchos lo recuerdan por su lado más despiadado. Es innegable la huella indeleble que dejó en el mundo empresarial. Damas y caballeros, esta fue la historia de John Davidson Rockefeller. No te vayas aún. Si te gustó el video, por favor regálanos un like y tu suscripción. Nos ayuda un montón. Somos Moneybot y nos despedimos.